Bienvenidos a este canal, el único donde se le da más importancia al lugar explorado que al explorador. ¿Me acompañas? Yo me acuerdo en mi casa que teníamos una cocina que daba al patio y en el tejado se hacían unos chuzos de hielo que si te descuidabas te dabas en la cabeza, los chuzos de hielo que caían. Y el corral, como era tan grande, el corral que daba a otra calle, me acuerdo que se llenaba de nieve y me acuerdo que venían unos primos míos y decían: nos vamos a patinar al parador del tío Andrés. Y se venían allí al parador a jugar con la nieve y a patinar. Y con poco nos conformábamos, como no conocíamos otra cosa, pues éramos más felices casi que ahora. Yo no cambiaría mi juventud por la de ahora. En la casa, ¿cómo conservabais los alimentos frescos? ¿En el pozo? En una cava no que teníamos teníais. nevera, pero Claro. como hacía tanto frío, me acuerdo que la cena que tenía mi madre, hasta el aceite se lava, donde fíjate cómo hacía de frío. Y en verano también se conservaba bien. Sí, en verano me acuerdo que como teníamos un pozo, porque el agua la bebíamos del pozo, me acuerdo que todos los años venían los poceros, se metían en el pozo, lo limpiaban y el pozo tenía unos veneros que veíamos cómo salía el agua. Mira, limpiaban el pozo y lo apuraban del todo, que tenía muchos metros de profundidad, ¿sabes? Lo limpiaban del todo y a los pocos días veías cómo iba saliendo el agua de eso y se volvía a llenar el pozo de agua. Y bebíamos de aquella agua. Y en verano mi padre metía los tomates, el pepino en el cubo y lo metía en el pozo. Y las latas de pescado que vendíamos de 5 kilos. Para que se refrescara. Para que se refrescara, las metía en el Y luego cubo. tirabas de la cuerda del pozo, claro, sin meterlo en el agua del todo. Tirabas de la cuerda y sacabas aquello y estaba fresquito. Antiguamente en todas las casas teníamos una bodega, Claro. donde cada uno elaboraba el vino de sus viñas. Mi padre elaboraba el vino de las viñas, que me acuerdo que tenía una tinaja allí fuera y hacía el vino, el vinagre, que era famoso en el pueblo del vinagre, lo bueno que le salía a mi padre, el vinagre en aquella tinaja. En la tienda vendíamos de todo. Todo. Jamones, chorizos, salchichón, medias de cristal. Hasta medias, hasta Medias de zapatillas. cristal, cuando empezaron las medias de cristal, son medias finas que hay ahora. Yo me acuerdo que mi padre se dedicaba a repartir, era como un ordinario. Le decían a Andrés el de los bultos, porque Repartía- llevaba los bultos a las tiendas. Repartía lo que venía, porque entonces venía todo lo que venía al pueblo, todo lo que se vendía en el pueblo, en todos los comercios y en todos los sitios, venía por el tren. Y allí había un muelle que le llamaban, donde aparcaban allí el tren y descargaban todo. Mi padre estaba encargado de buscar hombres para descargar el tren y luego repartirlo a los comercios. Pero teníamos hombres fijos. Teníamos 2 carros y 2 mulas, que entonces no había motocarros y todo eso. Y mi padre lo repartía todo por el Mi padre llevaba las facturas, los talones, iba a los sitios a cobrar. La fruta y todo eso era casi todo de Murcia. Llevaban de Murcia.
pero todo venía en el tren. Teníamos una trastienda llena de sacos de arroz, de judías, de garbanzos, de azúcar, harina. Y todo lo vendíamos a granel. Teníamos unos cucuruchos de papel, unas bolsitas de papel, echabas en la bolsa, venía la gente, compraba, le echaban compraban un cuarto de kilo, porque entonces me acuerdo yo que había mucha hambre. Nosotras no nos enteramos del hambre porque entonces teníamos la tienda y teníamos de todo. Matábamos todos los años 2 o 3 cerdos. Teníamos un corral lleno de gallinas, de conejos, De palomos, de pollo. palomas. Y todos los años matábamos el cerdo y teníamos chorizos, morcillas, de todo para todo el año. Lo primero que aprendí a leer, a escribir, que puede dar una idea, que todavía no tengo muchas faltas de ortografía, cómo escribiría entonces, pero bueno, yo para apuntar, que se llevaba entonces la gente mucho fiado, mucho. Me acuerdo que vivíamos cerca de la estación y venían los empleados de la estación, el factor, el jefe, los empleados de la estación, venían a comprar y se estaban llevando todo el mes fiado. Todo el mes se estaban llevando fiado de la tienda y al mes siguiente les pagaban a ellos, nos pagaban. Algunos los trasladaban y se iban sin pagarnos. Cuando se murió mi padre, Alquilábamos la tienda y parte de la casa, porque en aquella época mi padre no cotizó, no se cotizaba, entonces no nos quedaba pensión de ninguna clase. Y entonces pues yo con lo que yo cosía y lo que alquilábamos parte de la casa, pues así vivíamos. Yo a los 9 años y así ya dejé de ir a la escuela. Entonces tenía que ayudar a mi madre a la casa aquella, a cuidar de los animales, a barrer corrales, a blanquear las paredes, a despachar en la tienda. Enseguida tuve que ir a aprender a coser. Ya a los 17 años así ya le cosía la ropa a todas mis vecinas y a toda mi familia. Alternaba con la costura, con la tienda, con la casa. Y aún iba a ayudarle a unas tías mías que tenían un estanco, a ayudarles al estanco, a despachar el estanco y a hacer cigarros en una maquinica que tenían. Es que mi madre iba al horno y hacía panes, los hacía muy grandes, unos panes grandes, y les hacía una cruz. Y entonces había personas que no podían comprar el pan entero y pedían un cantero. El cantero era la cuarta parte del pan. Mismamente nosotros teníamos también la cartilla de racionamiento, allí todo era racionado en la época después de la guerra, en la posguerra. Claro, me acuerdo que teníamos, entonces la gente hacía pan de salvado, ¿eh? Lo que ahora la gente se come el pan de salvado para adelgazar. Entonces, ¿sabes a quién se le echaba a mi padre el pan de salvado? A la mula. Teníamos una mula muy vieja y ya la mula no podía casi comer porque no tenía dientes. Entonces mi padre le mojaba el pan de salvado a la mula y se lo mojaba en vino y se lo daba a la mula. Y se lo comía la mula el pan así. Nos íbamos a vendimiar en la época de la vendimia. Yo me acuerdo que vendimiaba todos los años, pero desde muy pequeña. Llevaba las puertas que hay que ver lo que pesaba. Llevaba mi cuchillo, cortaba cada mis una uvas. cogíamos de una asa de las puertas y cada una cogía una cepa y echaba la uva. Que llegaba el año de vendimiar, a la hora de vendimiar, y vendía mi padre la uva a las bodegas. Teníamos una bodega, pero a veces nos tenía más cuenta mi padre vender la uva que hacer el vino. Teníamos una tinaja, me acuerdo, fuera de la bodega, que hacía mi padre un vinagre y lo vendíamos en la tienda. Y el vino también. Algunos años hacía el vino en la bodega y lo vendíamos en la tienda. Y otros años le tenía más cuenta vender la uva a otras bodegas y le pagaban la uva. Y teníamos dinero, pues bueno, con la tienda, con la uva. En fin, nosotros vivíamos muy bien, gracias a Dios. Lo que pasa que había mucha gente en aquella época que pasaba mucha necesidad. Mira, me acuerdo que venía un hombre, que eso lo tengo yo grabado para toda la vida. Venía un hombre y pedía medio litro de vino. Me acuerdo que teníamos un lebrillo y una garrafa. Echábamos de la garrafa a la medida, que era una medida de medio litro. Con un embudo, venían con la botella la gente
Y aquel hombre venía y se bebía el medio litro de vino con una sardina salá. ¿Cuánta hambre tendría aquel hombre que se comía las sardinas con cabeza y todo, sin quitarle ni la escama? Teníamos una gavillera, que tú no sabes lo que es una gavillera, pues era un que hacíamos como con palos, así arriba, alto, y allí se ponían todas las gavillas de la leña, de la viña, se podaban los sarmientos, se hacían gavillas y se ponían allí en los palos aquellos. Y allí nos subíamos y nos asomábamos a la calle por allí. Y pasaba un hombre que vendía bollos, pobre hombre con su cesta. ¡El boyero! ¡El boyero! Y se asomaba por allí por el tejado y le arrendaba. ¡El boyero! Y luego le dio por decir que el boyero chupaba los bollos y el pobre hombre ya no vendía.